myself. I'm going in. En 1988, el crimen en Estados Unidos aumenta un 400%. La ciudad de Nueva York se convirtió en la única prisión de alta seguridad en el país. Se erige una pared de contención de 50 pies en la costa del río New Jersey, cruzando Harlem y a lo largo de la costa de Brooklyn. La pared de contención rodea completamente la isla de Manhattan. Se minan todos los accesos y los puentes. La fuerza policíaca de Nueva York se establece a lo largo del muro. No hay guardias en la prisión, solo los prisioneros y los mundos que han creado. Las reglas son simples. Una vez que entras, ya no puedes salir. En el 1981, el director, compositor y guionista John Carpenter puede realizar, después de los éxitos de Halloween y The Fog, esta película Escape from New York. Así que si no vieron esta película, pongan pausa en este momento y vuelvan después de haberla visto. Y vamos a charlar un poco más sobre cómo se rodó y muchas otras curiosidades. Y su mezcla de acción y música con un guión original y al mismo tiempo crítico hizo de esta película un éxito inmediato. Como les decía, el guión también está muy bueno porque lo hacen reflexionar sobre qué clase de personajes nos gobiernas y si el aislamiento es la solución a este problema de violencia. Para el personaje de Plinsky fueron propuestos desde un principio, desde la productora, actores como Charles Bronson, Clint Eastwood, Tommy Lee Jones y el actor y cantante Chris Christopherson. Pero el director iba buscando otro tipo de actor. Aquí entra en juego Kurt Russell, que ya era conocido desde hace mucho tiempo y trabajando desde que era un niño en películas de Disney. Y él quería cambiar rumbo a su carrera. Así que le encantó el guión y el personaje. Para Plinsky tomó inspiración en las habilidades de Bruce Lee, la determinación de George Eastland, lo que era la maldad de Darth Vader y el uso de la voz o el tono de voz que utilizaba siempre Clint Eastwood. Se cuenta que Russell estaba tan comprometido con su personaje que iba todo el tiempo disfrazado de Plinsky. Así que nació también así la idea de llevar el parche en el ojo. Un día que volvía desde una noche de rodaje, intentó hacer una prueba y se puso un parche en un ojo para ver qué tipo de reacción podía tener encontrándose una persona por delante. Así que volviendo del rodaje, ese día Russell se puso ese parche en el ojo, disfrazado todavía de Snake Plissken, y iba caminando tranquilamente a su casa hasta que se encontró frente a frente con una persona, que al verlo así quedó completamente paralizado. Y sin decir nada, pegó la vuelta y empezó a correr. El parche fue un gran aporte a lo que fue el personaje de Plinsky, este pirata moderno. Aunque sí, Russell más adelante contó que se había arrepentido de haber tenido esa buena idea. Rodar de noche fue una dificultad para el equipo de rodaje y para los mismos actores. Como les decía antes, Russell en las escenas de acción tuvo bastantes dificultades en lo que era el desempeño y en los movimientos que tenía que hacer. Así que tuvo varios problemas
con eso. Para aliviar un poco la cuestión de la poca visibilidad del parche, se utilizaban para las tomas en primer plano un parche real, y para las siguientes tomas, las tomas donde iba más acción, un parche con una rejilla donde Russell podía ver un poco mejor. Lo mismo, esta solución no lo salvó a Russell de recibir una cantidad de golpes innecesarios durante la escena de lucha con el wrestler Oz Baker. La escena a la que me refiero es la escena final de lucha a muerte en el ring, donde Baker le golpea a Russell un montón de veces y esos golpes duelen. Así que Russell en la realidad lo agarra por los huevos y le dice: por favor, para de golpearme, que me estás haciendo mucho daño. Como pueden ver en el corte final está esta escena. Esta película, tienen que saber que fue grabada en Illinois, Missouri. ¿Por qué? Porque en el 1976 esta ciudad fue devastada por un grandísimo incendio. Así que el location manager Barry Bernardi encontró en esta ciudad la locación perfecta para poder moldear la Nueva York que se necesitaba. Para lo que va de los efectos especiales, la fotografía y los storyboards, un joven James Cameron fue encargado de ellas. Cameron en esa época estaba trabajando a las órdenes del grandísimo Roger Corman. Suya es la maqueta que podemos apreciar cuando Snake sobrevuela la ciudad y que viene después repintada y reutilizada en la película Blade Runner. También en la escena donde el helicóptero sobrevuela Central Park, que en realidad se grabó en California, el fondo que se ve es una pintura en mate que hizo el mismo Cameron. El guión fue escrito entre el año 1974 y 75. La idea de Snake tienen que saber que surgió de una persona que en realidad existió y que el mismo director conoció cuando era más joven y que se apodaba Snake y que se rumoreaba que había muerto. También el co-guionista Nick Castle aportó el personaje de Caddy, del taxista, para agregarle una pizca de humor a la película. Nick Castle también lo podemos ver como el mismísimo Michael Myers en la película Halloween. El gran actor Lee Van Cleef, que hace de Hawk en esta película, antes que comenzara el rodaje tuvo un grave accidente. Por eso aparece mucho menos de lo que tenía que aparecer su personaje. Y si lo notan, también casi siempre cuando él aparece está sentado. También un jovencísimo J.J. Abrams, que estaba en el set de rodaje porque el padre trabajaba ahí, dio un pequeño aporte a la película, dándose cuenta que el personaje de Maggie, que en esa época era la pareja del director y había sido la protagonista de la película The Fog, no tenía una escena que confirmase su muerte. Así que dicha escena se filmó posteriormente adelante de la casa del mismísimo director. Esta película es un grande choque de egos entre los personajes principales, que también definen lo que es la postura que tiene cada uno de ellos. Podemos notar en un principio, cuando el personaje de Plinskin se encuentra cara a cara con Hawk, el director de la cárcel, cómo defiende su apodo de Snake, que se había ganado en la Tercera Guerra Mundial con su valentía y honor. Y que al final el mismo Plinskin se da cuenta que se había vuelto parte de su pasado.
Encuentro muy interesante lo que pasa con el personaje del presidente, donde podemos ver a un hombre habituado a tener el poder y que por los eventos ocurridos es despojado de ello. Podemos notar que en un principio, en el primer encuentro con Plinsky, el presidente es un hombre asustado, que ha sido humillado y despojado de todo su poder, que a lo largo de la película y recuperando su estatus de poder y libertad muestra su verdadera cara, arrogante, violenta y corrupta. El actor Kurt Russell ha contado en más de una ocasión que esta es su película y su personaje preferido. En un principio se iba a filmar una tercera película para esta saga que se iba a llamar Rescate a la Tierra, pero debido al poco éxito de la segunda película nunca se pudo hacer. También yo creo que fue un error esperar tanto a hacer la segunda película, además de los problemas que tuvo el guión y la historia en sí, que le faltaba esa magia que tuvo la primera película, pero esto sucede. También podemos ver que después del éxito de esta película se generaron un montón de otras películas que se pueden llamar de explotación, especialmente del lado italiano. Estaba mirando que salieron un montón de películas, la mayoría la verdad que eran muy malas, de muy bajo presupuesto y de muy mala calidad. Digamos que no había casi historia en las películas, eran solamente algo que recordaba el éxito que fue esta película. También las aventuras de Plinsky la podemos ver en un cómic que está bastante bueno. Después podemos ver varias referencias que tenemos de este personaje en un montón de cosas, como en otras películas, como les decía antes, en series animadas, en videojuegos. La verdad que ha marcado mucho lo que fue esta película y el personaje de Snake Plissken. También en esta película podemos apreciar un par de cameos del mismo director, que lo tenemos, primera aparición creo que es él con el co-guionista Nick Castle tocando en la banda que está en el teatro, y después la otra aparición que hace el director es haciendo de piloto de uno de los helicópteros. For the entire country. A 50-foot containment wall is erected along the New Jersey shoreline. La voz en off es de la actriz Jamie Lee Curtis, que también podemos ver en la película Halloween como la mismísima hermana de Michael Myers. Call me Snake. Así que don't call me Snake, y nos vemos aquí en Charlas de Cine.